Sí, gracias a Dios. Tengo mi agüita porque luego se me seca mi boca. No sé si son de nervios, emoción o de qué, pero estoy muy contenta, ¿saben? Estoy muy agradecida con Dios de que estemos otra vez reunidos en su nombre. Me da mucho gusto verlos y sentir el cariño de todos ustedes. Y eso me da mucho gusto. Mi corazón se llena de emoción, de cariño. Quiero siempre estar agradecida con Dios y por la familia que me ha dado con todos y cada uno de ustedes. Le agradezco al Señor por sus vidas, hermanos. Que Dios los cuide siempre, Dios los bendiga. Y vamos a estudiar un poquito acerca de estos 3 versículos del Salmo 133. Voy a hacer una oración. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso. Señor, creyendo, amado Dios, que te agradaste de nuestra alabanza, que la recibiste, mi Señor, porque sabemos que tu Santo Espíritu, Señor, es el que la perfecciona y la lleva hasta tu presencia, Señor, cuando sale de nuestro corazón, por nuestros labios, Señor. Gracias, Señor, porque nada somos, Señor, sin ti. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Dependemos en todo de ti, Señor. Te doy gracias, Señor, una vez más, Señor, por tu pueblo aquí reunido, Señor. Rogándote que la palabra, Señor, que se va a dar este día, Señor, venga de tu corazón y toque nuestras vidas, Señor. Toque nuestros corazones, nuestras mentes y no salgamos como entramos, Señor. Señor, que hagas un cambio real en nosotros, Señor. Que podamos ver tu palabra con claridad y guardarla, atesorarla en nuestro corazón. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Es el primer versículo, hermanos, del Salmo 133. Y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La primera palabra, hermanos, dice mirad. Mirad. Y es no solamente, o sea, no es mirar con nuestros ojos carnales, es mirar con los ojos del Espíritu. A veces leemos la Escritura, ¿verdad? La leemos, pero no ponemos atención en lo que nos está diciendo el Señor. Pero aquí dice la primera palabra, mirad, mirad. ¿Y saben qué? Hay una palabra en hebreo que se dice Selah, S-E-L-A-H, Selah, que significa detenerse, escuchar, ¿sí? Detenerse, escuchar, tener una pausa. Yo creo que los que tocan la música conocen esta palabra, Selah. Y es un momento que nosotros tenemos que hacer esa pausa. Mirad, mirad. Hacemos una pausa y con nuestro espíritu podemos ver que sigue diciendo la palabra. Mirad, mirad. Fíjate bien, analiza bien lo que Dios está diciendo. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Es la palabra cuán, es algo superlativo, algo muy alto, ¿sí? Cuán, o sea, cuán, no solamente dice mirad qué bueno, ¿sí? Y cuán delicioso, y qué delicioso es, sino dice cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Se fijan en esas palabras, hermanos? ¿Sí? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, no todo lo que es bueno es delicioso, ¿verdad? No todo lo bueno es delicioso. Por ejemplo, a ustedes no sé si les gustan las espinacas, las verduras, a mí no mucho, pero sabemos que son buenas, ¿no? Para nuestro organismo, ¿sí? Son buenas, pero no son deliciosas. Y también hay cosas deliciosas, pero que no son tan buenas, ¿verdad? Podemos comer chocolate, pero si come chocolate alguien que tiene diabetes, pues no
no va a ser bueno para ella, ¿verdad? No, va a ser, es delicioso, pero no le va a hacer bien, no le va a hacer bien. Pero aquí lo que la palabra nos está diciendo, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. O sea, las dos cosas, es bueno y es delicioso. Habitar los hermanos juntos en armonía, ¿sí? Y en la unidad, hermanos, entre el pueblo de Dios es algo que a Dios le agrada, algo que Dios quiere que estemos en esa armonía, que estemos en esa unidad, porque Él ahí dice que envía bendición y vida eterna. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver, dice, ya vimos la primera palabra que es mirar, y ya vimos cuán bueno, ¿verdad? Y delicioso es habitar los hermanos. Vamos con la palabra que es bueno, ¿sí? ¿Por qué es bueno? Porque viene del corazón de Dios, hermanos. Vamos a Juan 17, por favor. Es el del corazón de Dios el habitar juntos. Es bueno. Juan 17. Ahí es la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo delante del Padre. Está orando, intercediendo por los suyos, por aquellos que creyeron en Él cuando estuvo aquí en la tierra, por sus apóstoles y toda la gente que creyó en Él, pero también nos incluye a nosotros. Juan 17, vamos a leer del 20 al 23. Dice, mas no ruego solamente por estos, ¿sí? Por los que habían creído, sino también dice por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Creemos en Dios Jesucristo por la palabra escrita, ¿verdad? Por lo que nos dejaron los apóstoles, Dios a través de los apóstoles, de los escritores de la palabra de Dios. Y dice el 21, para que todos, ¿qué dice, hermanos? Para que todos sean uno. Es Cristo diciéndole al Padre, para que todos sean uno, ¿sí? Para que todos sean uno, como tú, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también que ellos, ¿qué? Sean uno. Otra vez, fíjense, hermanos, lo que leemos, ¿sí? Aquí Cristo le está diciendo al Padre, ¿sí? Le está diciendo al Padre, está orando al Señor, le está rogando, dice, te ruego no solamente, dice, por esto, sino también. Es un ruego que está haciendo Cristo Jesús delante del Padre. Te ruego, Padre, por estos que han creído en mí, que sean uno, ¿sí? Que sean uno, que se amen, que sea un pueblo unido, una iglesia unida, ¿sí? Que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo va a creer el mundo que vino Cristo a nuestra vida? ¿Cómo va a creer si nos ven peleando, si nos ven discutiendo, si nos ven murmurando, si nos ven por todos lados y no hay el amor, no hay el afecto, no hay el cariño, no hay el respeto? ¿Cómo? Dice, para que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice el 22, la gloria que me diste yo les he dado, ¿para qué? Para que sean uno, ¿sí? Es el ruego del Señor Jesucristo, para que sean uno. Dice, así como nosotros somos uno. Y en ellos dice, tú y tú en mí, para que sean, ¿ve? ¿Qué dice? Perfectos en unidad. Perfectos en unidad, ¿sí? Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. Que seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Se imaginan? El Padre amándonos a nosotros como ama a Cristo Jesús. De la misma manera, el Padre amándonos, nos ama el Padre, hermanos, nos ama a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él quiere que estemos unidos. Si no hay unidad, pues no puede haber lo que Dios dice. A veces queremos las bendiciones, queremos que Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón, pero si no hay la obediencia a su palabra, no podemos pedir bendición, ¿sí? El Señor quiere, hermanos, una iglesia como un bloque sólido, firme, único, unánime, hermano. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. Vayamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 17. Primera Corintios 17. Perdón, 1 Corintios, dije 17, no. ¿Cuáles dije? 1 Corintios 1:10, por favor. 1 Corintios 1:10. No sé dónde saqué 17. 1 Corintios 1:10, por favor. Y dice,
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Que no haya entre nosotros divisiones. El que divide es Satanás. Los hijos de Dios no dividimos. Los hijos de Dios sumamos y multiplicamos. ¿Sí? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Cristo, hermanos. ¿Sí? Todos nuestros hermanos están en diferentes congregaciones. Si son hijos de Dios, el Espíritu de Dios mora en ellos. ¿Sí? Y son nuestros hermanos en Cristo. Pero ya cuando hay divisiones ya es otra cosa. Tengan mucho cuidado, hermanos, ¿sí? Es delicioso, hermanos. Ya vimos mirar, ¿verdad? La palabra mirar. Y lo vimos cuán bueno. Ahora vamos a ver cuán delicioso. ¿Por qué es delicioso, hermanos? ¿Por qué es delicioso? Vamos a Efesios 4, del 1 al 6. Efesios 4, del 1 al 6 dice: yo pues, preso en el Señor, o sea, es Pablo hablando, ¿verdad? El Espíritu Santo revelando la palabra, hablando la palabra a través de Pablo. Si yo pues, preso en el Señor, os ruego, otra vez, os ruego, nos ruega el Señor, imagínense nada más, porque es el Señor mismo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados, hermanos? A formar la iglesia de Cristo, a formar la familia de Dios. Tenemos que andar como es digno de ese llamado, de esa vocación. No somos cualquier cosa, hermanos. No somos, y no porque haga uno a la gente que no cree en Cristo menos. No, hay que orar por ellos. No los estamos desechando. Pero nosotros, hermanos, somos un pueblo especial. Somos un pueblo especial, somos la iglesia de Cristo. No hay otra nación igual que esta, que es la nación de Cristo. Estamos en un mundo donde hay muchas naciones, pero de todas esas naciones, nosotros somos una nación especial, un reino especial, que es la iglesia de Cristo. Y dice, el versículo 2 dice, con toda humildad, o sea, tenemos que andar con toda humildad y mansedumbre. Como decía el Señor Jesucristo, aprended de mí, ¿verdad? Que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y es el Señor mismo, Dios mismo, dice que es humilde. Y a veces nosotros no tenemos esa humildad. Y humildad ya hemos aprendido que no es ser pobre. Una cosa es ser pobre y otra cosa es ser humilde, ¿verdad? El Señor no era pobre, tiene toda la gloria, era riquísimo, ¿no? Todo le pertenece a Él. No se trata de dinero, sino de humildad. ¿Sí? De humildad, ser humilde, ser bondadosos unos con los otros, hermanos. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, dice, con paciencia, los unos a los otros en amor. Tenemos que soportarnos, hermanos. A veces tenemos alguna actitud fea, a veces estamos de mal humor y ¿qué tienes que hacer? Pues perdonarme. Si yo en un momento dado ves que traigo cara de limón, perdóname y ora por mí, ¿no? Porque no sabes qué estoy pasando en ese momento. E igualmente, ¿no? Si yo veo a alguien con cara de enojado o molesto, ¿qué tengo que hacer? No rechazarlo, sino orar por esa persona, por mi hermano, por mi hermana, soportándonos con amor. ¿Sí? No somos perfectos, todos tenemos nuestras cosas, nuestras asperezas, ¿verdad? Entonces, dice aquí en el versículo 3, solícitos, dice, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Se fijan, dice solícitos, o sea, ser diligentes. ¿En qué? En guardar. La unidad no la hacemos nosotros, la hace el Espíritu. El Espíritu Santo es el que hace la unidad. A nosotros nos corresponde guardar la unidad, cuidar la unidad entre nosotros, ¿sí? Esa unidad que viene de Dios, que quiere el Señor que estemos unidos para su gloria. Tenemos que cuidar nosotros esa unidad, ¿sí? Dice que es el vínculo de la paz.
Tiene que haber esa paz entre nosotros, hermanos. Tiene que haber esa paz. Y solamente amándonos, respetándonos, ayudándonos unos a otros, tenemos esa paz entre nosotros. No hay otra manera. Dice el 4, un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos. ¿Sí? Somos el cuerpo de Cristo. Y un espíritu. Todos y cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tenemos al Espíritu dentro de nosotros, morando dentro de nosotros. Y dice, como fuisteis también llamados, dice, en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que vamos a reinar con el Señor eternamente. Que somos sus hijos. Que vamos a vivir con Él eternamente. ¿Es nuestra esperanza o no es nuestra esperanza? ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí no hay nada que ver, hermano, no hay nada que hacer en este mundo. Está lleno de maldad, está lleno de pecado, está lleno de tanta suciedad. Nuestra esperanza es irnos con el Señor Jesucristo. Y pronto viene Cristo por su iglesia, viene por una iglesia unida, una iglesia que se ama, que está unida, que se respeta, que se ayuda uno al otro, ¿sí? Por esa iglesia viene el Señor. Es nuestra esperanza. Estamos esperando que el Señor venga. Pero si estamos desunidos, si estamos cada quien buscando por lo de cada quien, pues ¿qué? ¿Ustedes piensan que sí va a venir el Señor Jesucristo y nos va a llevar? Dice, un Señor, hermanos, un Señor, tenemos un Señor, el Señor Jesucristo. No tenemos dos señores. Tú no tienes un Señor y yo tengo otro Señor y tú tienes otro Señor, no. Tenemos un Señor, que es el Señor Jesucristo. Amén. Dice, una fe, ¿sí? Tenemos una fe, ¿sí? Que somos hijos de Dios, que la palabra de Dios es verdadera, que es la palabra que Dios nos dejó, el manual que Dios nos dejó como sus hijos. Tenemos esa fe, una sola fe, ¿sí? Un bautismo. Y hace unos días se bajaron las aguas, nuestras cuatro hermanitas bajaron al agua, dando testimonio de que morían para el mundo y resucitaban para Cristo. Es un bautismo. ¿Sí? Que yo creo que ya todos pasamos por ese bautismo. Tenemos ese bautismo, no otro, ¿sí? Dice, un Dios y Padre de todos, un Dios y Padre de todos, ¿sí? El mismo Dios que tú tienes es el mismo Dios que yo tengo, nuestro Dios eterno, el único Dios que existe, ¿sí? Y Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. No tenemos... Tú tienes un papá, yo tengo otro papá. Él es nuestro Padre. Somos sus hijos. Ustedes que tienen hijos, ¿les gustaría ver a sus hijos peleando, mordiéndose, insultándose? Yo creo que a ningún papá le gustaría ver a sus hijos así. ¿Qué pasará con el Señor cuando ve que sus ovejas no se aman, no se respetan, no se ayudan? Que hay disensiones, que hay pleitos. ¿Qué pensará el Señor, nuestro Padre? Si un Dios y Padre dice de todos, o sea, de su iglesia. Él es nuestro Padre, hermanos, ¿sí? El cual dice es sobre todos. Él es sobre nosotros, ¿sí? Y dice también, y por todos, o sea, estar pendiente de todos nosotros, dice, y en todos. Él está a nuestro alrededor, Él está cuidando de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre, hermanos, y tenemos que saberlo y entenderlo para poder obedecer su palabra. Si no entendemos esto, no podemos obedecerle, hermanos, ¿sí? Amén, hermanos, ¿estamos bien? Ahora, vamos otra vez ahí, mirad cuán bueno y cuán delicioso, dice, es habitar los hermanos juntos. Eso es delicioso, habitar los hermanos juntos en comunión, hermanos, ¿sí? Buscarnos para saludarnos. Hermanos, es algo muy importante. No salgamos de aquí y ya te vas a tu casa y ya te olvidas de tu hermano, de tu hermana, no vuelves a saber nada de ello hasta que vuelves a venir a la reunión y lo encuentras. ¿Cómo estás? No, hermanos, busquémonos, invitémonos un cafecito, un desayunito, ¿sí? Busquémonos, amémonos, que la gente pueda ver la unidad de su iglesia, ¿sí? Busquémonos, amémonos, hermanos, unos a los otros. ¿Sí? Vean, por favor, qué dice Romanos
12:18. Porque sé, hermanos, sabemos que todos tenemos nuestras diferencias y cosas, pero siempre debemos estar unidos en lo que es la palabra de Dios, ¿sí? En eso tenemos que estar siempre unidos. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de ti, hermano, tú estás en paz. Si el otro hermano o la otra hermana no quiere estar en paz y te quiere molestar, tú ten la paz de Dios y ora por tu hermano, ora por tu hermana. Pero que nadie nos quite la paz que Dios nos ha dado, hermanos, porque a veces el enemigo quiere movernos y quitarnos la paz. Pero aquí dice, hermanos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, estemos en paz. No solamente con los de la congregación, en la calle, hermanos, con la gente que a veces nos insulta, nos roba, cosas, bendecirlos, ¿no? Bendecirlos. Ese es el trabajo, por decirlo así, trabajo que Dios nos da, ¿verdad? Como iglesia, bendecir a la gente, orar por esa gente que no conoce a Cristo. ¿Sí? Nos tenemos que nosotros afilar unos a otros, como dice Proverbios, ¿no? Que hierro con hierro se aguza. ¿Sí? Entonces, si hay dificultades entre nosotros, porque todos somos diferentes, pero lo que es la palabra de Dios, ahí debemos de estar todos unánimes, ¿verdad? Que no nos salgamos de lo que dice la palabra de Dios, porque eso pues ya trae otro tipo de desunión, ¿sí? Entonces tenemos que amarnos unos a otros y tener la paz de Dios. Amén. Y luego dice el versículo 1, si seguimos viendo el versículo 1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, dice, ¿en qué? En armonía, ¿sí? La armonía no solamente en la congregación, sino también fuera de la congregación. Debe haber esa armonía entre nosotros, hermanos. Debe haber esa armonía. El fundamento debe ser siempre la unidad espiritual. Siempre la unidad espiritual. Ese debe ser nuestro fundamento. Estar unidos en el espíritu, ¿sí? No en la carne, porque a veces en la carne cometemos muchos errores y podemos hasta insultarnos, pelearnos. Pero si estamos unidos en el espíritu, eso es agradable a Dios. Vayamos a Efesios 2, por favor. Efesios 2:19. Efesios 2, versículo 19, por favor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, así dice que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Se fijan, hermanos? Somos miembros, no de la familia Pompidou, como decía mi esposo, ¿verdad? No de la familia Inurreta, no de la familia García, no de la familia de Dios. Somos familia de Dios. Le pido al Señor, hermanos, que eso nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Que no somos cualquier gente, no somos cualquier persona. Somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios, hermanos. ¿Sí? No somos extranjeros, dice, ni advenedizos. Ya fuimos perdonados y formamos, les decía, esa ciudad, el reino de Dios. En esa ciudad habitamos todos y cada uno de nosotros que somos los hijos de Dios. ¿Sí? No somos extranjeros, no somos advenedizos, no somos de los colados que se metieron a ver ahí. No, el Señor sabe quién es su iglesia, el Señor sabe, conoce a cada uno de nosotros y Él sabe quiénes pertenecen a su reino. ¿Sí? Esperando y creyendo que los que estamos aquí y los que están viendo por internet la enseñanza, seamos esos hijos de Dios, esa familia de Dios, hermanos. Amén. La armonía, hermanos, es un término griego que significa lograr un acuerdo, estar en concordancia, armonizar como en la música. ¿Sí? Son tonos diferentes, yo no sé nada de música, ¿verdad? Pero entiendo que hay el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? Hay diferentes tonos, pero ¿qué pasa si tocas uno allá y otro tocas acá? ¿Qué pasa, Sergio Isaac? ¿Qué se oye? Puro ruido, ¿verdad? Pero debe haber la armonía, y esa es la armonía que Dios quiere, que estemos en un mismo espíritu, ¿sí? Hablando la misma cosa, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, como leímos, ¿sí? Teniendo un solo Padre, una sola fe, un solo bautismo,
¿sí? Es a vivir en armonía. Eso es lo que nuestro Padre Dios quiere de nosotros, hermanos, como iglesia, ¿sí? Todos somos diferentes, podemos tener muchas diferencias, pero lo fundamental es la palabra de Dios, hermanos. Vamos a Filipenses 2, 1, 5, por favor. Filipenses 2, del 1 al 5. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, hermanos, esto debe haber en todos y cada uno de nosotros, hermanos, ¿sí? Consolación en Cristo. Saben que hubo personas que aunque no nos vimos físicamente, pero cuando alzamos el teléfono para saludarnos, era un llanto, dolor por lo que había pasado con el pastor. Y sientes esa consolación, sientes esas palabras de los hermanos, que sabes que es Cristo a través de ellos, ¿no? Inclusive hoy también podemos sentir ese amor, esa consolación a través de Cristo. Y eso es lo que tenemos que dar nosotros. No estar esperando que me consuelen a mí, sino ir con aquellos que necesitan consuelo. Y a veces no nos interesan los demás. Pensamos en nosotros, yo, ¿qué necesito? ¿Qué tengo? Yo. Hermanos, tenemos que dejar el yo y buscar a los demás para poderles dar el consuelo, como dice aquí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo, dice todavía, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia, de su verdadera iglesia. Que estemos de esa manera unidos. Dice el 3, no hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ve a los demás como superiores a ti, hermano, hermana. Ve a tus hermanos y ve los superiores a ti. Para que no haya orgullo en tu vida, para que no haya vanidad en tu vida, para que seamos humildes y mansos como dice Cristo que Él es y ejemplo nos dejó. ¿Sí? Dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es un sentir que tuvo Cristo Jesús. Y Él es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador. ¿Por qué no tenemos el mismo sentir? Ustedes como padres, sus hijos no tienen el mismo sentir. Cuando ustedes hablan con ellos y les enseñan las cosas, sus hijos son partícipes de sus sentimientos, de lo que ustedes anhelan, de lo que ustedes quieren, porque los involucran, ¿sí? Así nuestro Padre. Debemos tener el mismo sentir que tuvo Cristo por su iglesia, por su pueblo. Vamos ahora, por favor, al otro versículo, al versículo 2 de donde estamos viendo del Salmo 133. Sí, ya vimos que mirad, dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahora el versículo 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es una comparación que el rey David, ¿verdad?, que escribió, Dios a través del rey David escribió este salmo, está haciendo una comparación de lo que es cuando nosotros habitamos, ¿verdad? Dice, mirad y cuán bueno, delicioso es habitar los hermanos juntos. Eso es una comparación que hace, que dice, así es, igual como el buen óleo sobre la cabeza,
el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esa es una figura de cuando era ungido el sacerdote Aarón. Lo ungieron y, ¿saben? Dicen los estudiosos que eran como 5 litros de aceite que le pusieron sobre su cabeza. Por eso bajaba hasta su barba, dice, sus vestiduras, hasta el borde, ¿verdad? De sus vestiduras, su cabeza, su barba, hasta el borde de sus vestiduras bajaba ese aceite que le ponían para ungirlo, para consagrarlo para el Señor. Y lo podemos ver en Éxodo 29:7, hermanos. Éxodo 29:7. Éxodo 29:7 dice, luego tomarás el aceite de la unción, dice, y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. ¿Sí? Y en Éxodo, ahí donde estamos también, Éxodo 30, del 30 al 32, por favor. Éxodo 30, del 30 al 32. Dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. Conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. ¿Sí? No se podía hacer otro aceite similar. No podía haber ninguna imitación. Y así es la unidad de la iglesia de Cristo, hermanos. No puede haber imitación. Hay gente que se une, pero no para bien, como Dios dice, sino se une para murmurar, para distorsionar las cosas, ¿sí? Para eso se une, y esa no es la unidad del Señor, ¿sí? Esa es una unidad distorsionada, una unidad que no es la del Señor. Por eso dice que ese aceite no se podía imitar, ¿sí? Habla de eso. No podemos imitar la verdadera unión, porque la verdadera unión viene de Dios, ¿sí? Y luego, eso es una comparación, ¿verdad?, que hizo el salmista del estar unidos, ¿verdad? Cuán bueno y cuán delicioso es el estar unidos los hermanos juntos. Entonces, la unidad, hermanos, que nos habla el Salmo 133, es una unidad de santidad, ¿sí? El aceite derramado, hermanos, sobre Aarón, sobre su cabeza, es tipo de la bendición de Cristo, porque Él es nuestra cabeza. Y cuando obedecemos, el Señor derrama de su bendición, porque de Él viene la bendición. Amén. ¿Sí? El olor del aceite, hermanos, que debió ser muy agradable, es una metáfora de lo agradable que debe ser nuestra unidad y amor entre los hermanos. Ahora nosotros, hermanos, tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Antes así se derramaba el aceite de la unción. El aceite es tipo del Espíritu Santo, pero ahora el Espíritu Santo ya vive en nosotros, está dentro de nosotros, ¿sí? Y tenemos que vivir en esa unción, en esa bendición, ¿verdad? De tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos que concientizarnos, hermanos, que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, vive dentro de nosotros, ¿sí? Y luego, otra vez en Salmo 133, por favor, hermanos. La segunda parte, la segunda comparación que hace el rey David de lo que es cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. La segunda comparación que hace, dice en el versículo 3 del Salmo 133, dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿sí? Como el rocío de Hermón, ¿sí? El rocío de Hermón, hermanos, es comparado con la bendición y el favor de Dios, ¿sí? Vamos a ver Oseas, por favor. El libro de Oseas, el profeta Oseas. Oseas 14, perdón. Oseas 14, vamos a leer del 5 al 7, por favor.
Ay, se me perdió Oseas. Oseas 14, del 5 al 7, dice, yo seré a Israel, está hablando el Señor, Dios poderoso. Dice, yo seré a Israel como rocío, ¿sí? ¿Se fijan? Estamos hablando del rocío, que es como rocío. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el olivo, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo, hermanos, qué importante es el rocío de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque es una bendición, ¿sí? Aquí el Señor está hablando que va a ser como un rocío, ¿sí? Que va a florecer su pueblo de Israel, ¿sí? Florecerá, dice, como un lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Habla de bendición, habla de abundancia, ¿sí? Y eso es lo que el Señor quiere derramar sobre nosotros, hermanos, su bendición a través de la unidad de su pueblo, a través de la unidad de sus hijos. Vamos, por favor, a Colosenses, por favor. Vamos a Colosenses para ver la segunda parte donde dice que Jehová envía allí bendición y vida eterna. Vamos a Colosenses 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer del 12 al 17. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Somos escogidos de Dios, fuimos escogidos por Dios, no nos escogió un partido político, no nos escogió el maestro de la escuela, no nos escogió el jefe, nos escogió Dios. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo nos vamos a vestir? Tenemos que ser santos, amados, ¿sí? Dando amor, de entrañable misericordia, ¿sí? Entrañable, o sea, de nuestras entrañas debe salir la misericordia, de benignidad, de humildad otra vez, de mansedumbre, de paciencia. El 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si tuviere queja contra otro, hermanos, tenemos que perdonarnos. Si hay queja tu hermano contra ti, perdónalo, perdónala. Si yo te he ofendido, te pido que me perdones y me digas, hermano, usted me ofendió, y te aseguro que yo te pido perdón. A veces lastimamos a la gente y no nos damos cuenta, esa es la verdad. A veces hacemos cualquier situación y no nos damos cuenta, sin embargo la persona ya se ofendió. Y no sabemos nosotros ni por qué, pero ya vemos a la hermana o al hermano enojado y pues ¿qué le hice? Mejor que cuando pase algo así, hermano, ve y dile, ¿sabes qué, hermano? Me ofendiste. Es mejor, hermanos. ¿Y qué tiene que hacer el otro hermano? Pues pedirle perdón. Perdóname, no me di cuenta. Ahora si te diste cuenta, pues con mayor razón tienes que pedir perdón, ¿no? Perdonándonos unos a otros, hermanos. Así es como el Señor quiere que vivamos, ¿sí? De la manera, dice, que Cristo os perdonó, así también vosotros hacerlo. ¿Cuántas cosas no nos perdonó el Señor, hermanos? ¿Cuántas cosas? A unos más, a otros menos, pero a todos, si no, no estuviéramos aquí. Dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sí? El amor es el vínculo perfecto. Tenemos que amar, hermanos, fluir en el amor, ¿sí? En el amor. Y no es fácil, pero si tenemos al Espíritu Santo, hermanos, entonces lo podemos hacer. Dice el Señor que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos hacer, ¿sí? Si alguien te cae mal, alguien sientes que no te pasa, Señor, dile al Señor, Señor, fulanito, fulanita, mi hermanito, mi hermanita, no sé por qué, Señor, pero no me pasa, ¿sí? Díselo claramente al Señor, el Señor te entiende, ¿sí? No seamos hipócritas con el Señor sabe nuestro pensamiento más profundo. Ese Señor, ayúdame, por favor, y verás que el Señor te va a ayudar. Y al rato vas a ver al hermanito o la hermanita hermoso, hermosa, vas a ver, ay, ¿cómo fue que me cayó tan gordo, tan gorda, y ahora lo veo y
Y es hermoso y es hermosa, mi hermana. Eso es lo que hace el Señor. Créanlo, hermanos. Créanlo que así es. ¿Sí? El versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, dice, en un solo cuerpo. Formamos otra vez el cuerpo de Cristo, hermanos. No estamos divididos, no un brazo por allá y una pierna por acá. En un solo cuerpo, dice, y ser agradecidos. Ser agradecidos. Es muy importante ser agradecidos. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Por todo dar gracias. Enseñar a nuestros hijos a que den gracias por todo. Que reciben algo, enséñalos a dar gracias. Que no crean que se los dan porque se lo merece, sino porque es la misericordia de Dios. Amén. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Tiene que morar, tiene que habitar la palabra en abundancia, hermanos. Enseñándonos, dice, y exhortándonos unos a otros. Para hablar con un hermano o una hermana, para poderlo exhortar, necesito tener la palabra de Dios, si no, ¿qué le voy a decir? Ahora, exhortar no quiere decir que voy a regañar al hermano o a la hermana. No, eso no es exhortación, regañar no es exhortación. La exhortación es, hermano, hermana, fíjate que lo que estás haciendo no está correcto, porque la palabra de Dios dice que no, esto no está correcto, eso no está bien. Con cariño, con amor, acercarte al hermano, a la hermana, si ves que está mal, ¿sí? Acercarte con amor. Eso es exhortarnos unos a otros. Y hermanos, luego no hay confianza entre nosotros. No hay confianza entre nosotros para decir, hermana Vicky, usted la está regando, hermanita, porque mire así y así y así. No me tiene la suficiente confianza y quizás yo tengo la culpa de ello. Pero tenemos que tener la confianza para podernos acercar, hermanos. Hermanito o hermanita, ¿sabes qué? Estás mal en esto. No tenemos la confianza de hacerlo. Mejor te lo guardas y dices, es hermanito, es hermanita. Pues no murmures, mejor ora por ellos, no los vas a exhortar, pues cuando menos ora por esa persona. ¿Sí? Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia con vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, con sabiduría, hermanos, sabiduría de lo alto, no tu sabiduría. ¿Sí? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que hacemos, hermano? Y lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. ¿Lo hemos pensado? ¿Hemos analizado que lo que hacemos, lo que hablamos, es para el Señor? Aquí dice que todo lo tenemos que hacer para el Señor. En el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos por favor a Juan 13, por favor. Juan 13, versículos 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Que nos tenemos que amar así como Él nos amó. ¿Y de qué manera nos amó el Señor? Dios a su vida por nosotros. Y nosotros a veces no queremos ni perdonar a alguien que no nos saludó. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto dice, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Esa es la manera, hermanos, que podemos testificarle al mundo que somos hijos de Dios. Que puedan ver entre nosotros que hay amor, que hay armonía, que nos vemos en la calle, en el súper, en el trabajo, y nos abrazamos, o bueno, si quieres la sana distancia, bueno, pero aunque sea de puñito, pero que puedan ver que el amor de Dios está en tu corazón y rebosa para tu hermano, rebosa para tu hermana. ¿Sí? Que no nos escondemos del hermano. Porque ahí viene la hermana y viene para acá, vámonos por acá para no saludar. Qué triste, ¿no? Y somos hijos de Dios, somos una familia de Dios, hermanos. ¿Sí? Es importante reconocer, hermanos, que no fluimos en ese amor.
Pero como les decía, tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da la fuerza para amarnos unos a otros, porque nuestra naturaleza está caída. Nuestra naturaleza tiende a ser egoísta, a ser orgulloso, ¿sí? A no perdonar. Es la naturaleza caída. Y luego decimos, estoy en un proceso. Pero ya ¿cuántos años llevamos en el proceso? ¿Cuánto tiempo? Y estoy en un proceso, y estoy en un proceso, y de ahí no pasamos. Y vivimos en la carne toda la vida. Y ya basta, hermanos, yo creo que es tiempo ya de pedirle al Señor que nos cambie. Que empiece una vida nueva, diferente, ahora que estamos otra vez reunidos como iglesia. Que sea nuestra vida diferente a lo que hemos sido. ¿Sí? Estoy terminando, hermanos. Vamos a Corintios, por favor. 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12. Vamos a leer el versículo 13. En adelante dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿sí? Cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, somos bautizados en su cuerpo, somos sumergidos en Él. Por eso somos cristianos, ¿sí? Dice, sean judíos o griegos, o sea, los gentiles, ¿sí? Sean esclavos o libres, y todos, y ya todos, dice, se nos ha dado a beber de un mismo espíritu, ¿sí? De un mismo espíritu, no tiene cada quien un diferente espíritu. Y dice el 14, además dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿sí? Así es el cuerpo, ¿no? Tenemos ojos, nariz, orejas, lengua, manos, uñas, ¿sí? Tenemos muchas cosas en nuestro cuerpo. Dice el 15, si dijere al pie, porque no soy la mano, no soy del cuerpo, por eso no será el del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Todos somos diferentes, hermanos, pero formamos el cuerpo de Cristo. Dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, ¿sí? No como tú quisiste. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora dice, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. ¿Sí? No tengo necesidad de vosotros, hermanos. Todos tenemos necesidad del uno y del otro. Yo tengo necesidad de ustedes. Yo tengo necesidad. No sé ustedes. No sé si ustedes tengan necesidad de tener a su hermano cerca, que sabes que tienes un problema y puedes llamar con toda la confianza, de saber que te va a escuchar y va a orar por ti. Y que esa petición o eso que le dijiste no va a salir de ahí. ¿Sí? No es que le vas a platicar algo y al rato ya el hermano o la hermana ya anda, fíjate que me habló fulanito para pedir mi oración, porque fíjate que Casillas, ¿no? Que tengamos esa confianza de hablarnos y decir, hermano, hermana, por favor, ore por mí, porque tengo este problema. No hay la confianza, hermano, reconozcámoslo, no hay confianza. Nos llevamos por encimita como el aceite y el agua, así por encimita. Pero que tú abras tu corazón delante de mí, yo abro mi corazón delante de ti, no lo hacemos. No lo hacemos. Y eso no es de parte de Dios. Eso no es agradable a Dios. Somos hijos de Dios, somos la familia de Dios, hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere. Que estemos unidos. En cualquier situación estemos unidos. Pasa eso, hermano, aquí estoy. Hermana, aquí estoy. No que te pasa algo y te dan la espalda, ¿no? Y hay que ver cómo te las arreglas. Hermanos, cuando venga esa unidad de verdad a nuestra vida, a nuestro corazón, ¿saben qué va a pasar? Nuestro Padre eterno va a estar gozoso, va a estar bien contento con nosotros, va a estar bien feliz. Pero también el enemigo va a venir a querer meter cizaña. También el enemigo va a estar enojadísimo, porque si va a ver que hay esa unidad entre nosotros, lo primero que va a hacer es querer llegar y dar el machetazo.
tengamos cuidado. Dice en Efesios, no lo busquen, ya lo saben, Efesios 10, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. ¿Sí? Ahí está nuestra lucha. Y así como Dios usa hombres y mujeres para bendecir a su pueblo, también Satanás usa hombres y mujeres para dividir, para maltratar, para dar el zarpazo, ¿sí? Donde ve que la unidad, la bendición de Dios está y llega, ¿sí? Nada más quiero que vean dos versículos para terminar. Y Romanos 16, por favor. ¿Qué nos dice Romanos 16? Del 17 al 18 dice, ¿sí lo tienen? Romanos 16, 17 y 18 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os, dice, apartéis de ellos. ¿Sí? Si hay alguien que causa divisiones, ¿qué tienes que hacer? Apártate, hermano, apártate, porque eso no es de Dios. ¿Sí? También hay otra cita aquí en Filipenses, por favor. Filipenses 3, versículo 2. Filipenses 3, versículo 2 dice, guardaos de los perros. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Guardaos de los perros, dice, guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los que mutilan, los que cortan. ¿Sí? Eso, Satanás los agarra para que hagan la obra de Satanás. Tenemos que tener cuidado, hermanos, y vivir como Dios quiere que vivamos, como hijos de Dios. ¿Sí? Donde Dios te ha plantado, sé luz para los demás. No hagas otras cosas que no convienen, para que el nombre de nuestro Dios no sea vituperado. Amén. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, eterno Dios, Señor, te suplico, Señor, que lo que salió de mi boca haya venido de ti, Señor, y si no fue así, perdóname. Pero, Señor, si fue así, que haya quedado grabado en los corazones y en la mente de mis hermanos y en el mío también, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Que la gente pueda verte a ti en nosotros, Señor. Que no solamente estemos aquí unidos, Señor, sino aún afuera, Señor, donde nos veamos, Señor, podamos reflejar tu gloria, podamos reflejar tu paz, tu amor, estar dispuestos a ayudar, Señor, y no solamente a nuestros hermanos en Cristo, sino a la gente, Señor, que está muriendo sin Dios y sin esperanza. Vemos la necesidad, Señor, que puedan ver que eres tú acercándote a ellos para bendecirlos, Señor, de alguna manera, hablarles de tu palabra, Señor, darles un socorro, Señor, monetario, una oración. Haznos esos cristianos que tú quieres que seamos, Padre, para que el mundo conozca que somos tus hijos, que somos tus siervos, Señor, que seguimos tus pisadas. Gracias, Padre, una vez más por tenernos una vez más aquí, Señor, juntos. Señor, con tristeza por no ver a otros nuestros hermanos, Señor, tú sabes por qué no estuvieron, Señor. Pero los bendecimos, Señor, donde quiera que estén, Señor. Y aún aquellos, Señor, que hayan decidido, Señor, ir a otro lugar, también los bendecimos, Padre. Los ponemos en tus manos, Señor. Y te agradecemos infinitamente que estés aquí con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, el viernes se va a llevar a cabo la escuela dominical, que ya no es escuela dominical, ¿verdad? El viernes se da la clase y se va a dar si ustedes quieren venir, traigan su hojita. No podemos sacarla porque no sabemos cuántos van a venir. Pero ustedes pueden sacar su hojita, ¿verdad? Que siempre se les manda. Y venir y participar. Va a ser como cuando los domingos, ¿se acuerdan? Que participaban los que venían y daban alguna explicación de los versículos. Quiero que vengan todos, hermanos, que hagan lo posible por venir. Necesitamos estar unidos, ¿sí? El viernes vamos a estar orando de las 7 a las 7:30. Vamos a estar orando. Y a las 7:30 empieza la clase. Amén. ¿Sí? Aquí los esperamos, hermanos, el viernes y que Dios los siga bendiciendo.